de Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2. Capítulo 2. Y vamos a leer en el verso 4. Capítulo 2, verso 4. Dice la palabra: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hasta aquí nomás la palabra del Señor. No hay, a veces las divisiones que se han hecho con un buen propósito, con los títulos que tenemos en la Biblia, aciertan y a veces no a las divisiones que podríamos llamarle naturales, o que el Espíritu Santo enfatiza en la palabra de Dios. El capítulo 2, verso 3, todo ese párrafo que ustedes está precedido por la expresión llamamiento a una vida santa, parece tener un buen término, porque precisamente pareciera que el apóstol termina toda una sección donde nos ha hablado de los creyentes como familia. Ya desde el verso 22 en adelante hasta el capítulo 2, verso 3, hay todo un párrafo que habla de criaturas, de niños recién nacidos, habla de la leche espiritual, habla de la pureza de la relación entre hermanos. Ya lo hemos visto en otras ocasiones, según me acuerdo, con los hermanos de Santa María y también San Felipe, donde el apóstol nos ha exhortado al amor fraternal y también al amor divino. Dos tipos, dos pies, dos columnas de la relación entre hermanos. Uno de ellos es el amor fraternal, para el cual fuimos regenerados o purificadas nuestras almas, y el otro es el amor divino, para el cual fuimos renacidos. Es decir, Dios preparó todo nuestro ser espiritual para tener la capacidad efectiva de poder amar lo que es quizás amable, el amor fraternal, los vínculos que nos unen, los vínculos que nos relacionan, pero también nos ha regenerado para amar lo imposible de amar. Aquellos dificultades, aquellos diferencias, aquellos aparentes abismos que puedan haber entre las relaciones entre hermanos, pueden ser cubiertas completamente por el amor divino. Es una tremenda exhortación que el apóstol hace a los creyentes acá, y termina mencionando en el capítulo 2 aquellas cosas que dañan el amor fraternal y el amor divino. Las conocemos, tristemente, todavía lamentablemente permanece en nuestros corazones. De ahí entonces que el apóstol tenga que exhortarnos a un verdadero examen permanente de cada creyente. Finalmente termina el verso 2 diciendo:
deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, hermanos, el apóstol Pedro, nos enseña ahí que una de las características de la nueva criatura es la pureza de alma, la pureza de corazón, y también el necesario alimento que nutre y que sostiene la vida espiritual del creyente. No hay un reproche aquí en el capítulo 2, como en los hebreos que dice, o como los corintios que son niños, o como los hebreos que dice que después de tanto tiempo tienen que todavía beber la leche espiritual. Aquí no se refiere tanto a la leche de las enseñanzas básicas, digámoslo así, de la vida cristiana, sino que se refiere a la característica de la nueva criatura, que el único alimento que tiene es la leche espiritual. Algunos la traducen la leche racional, porque es la leche que nos hace madurar nuestro entendimiento espiritual. El creyente va madurando su entendimiento espiritual solo por la palabra de Dios. No hay otro alimento para la vida espiritual. Así como es irreemplazable la leche materna en los niños, habrá muchos sucedáneos y muchos elementos modernos que tendrán la pretensión de reemplazar la leche materna. Jamás podrán hacerlo. La leche materna es protección al niño en muchos ámbitos de infecciones y de agentes externos, pero también es nutrición. Y la palabra de Dios aquí, la leche espiritual no adulterada, tiene la doble función de protegernos, de sostenernos, fortalecernos y también hacernos crecer espiritualmente. Entonces, dentro de ese crecimiento espiritual, a partir del verso 4, el apóstol va a elevar un poquito más el pensamiento al cual él quiere llevar a estos hermanos, y les va a presentar, por lo menos, hablando de las figuras de la iglesia, por lo menos tengo anotadas aquí seis expresiones que representan realmente de una manera preciosa lo que es esta verdad de la iglesia, de la cual, por infinita gracia de Dios, somos parte. El apóstol hablará del edificio de Dios cuando dice que somos piedras vivas. Hablará del templo de Dios cuando nos va a enseñar que somos casa espiritual y sacerdocio santo. Hablará de casa espiritual, es decir, así como había la casa de Aarón o la de Elí, también está la casa de Cristo, como el gran sumo sacerdote. Nosotros, sacerdotes de Dios. Hablará también del sacerdocio santo y real, como el oficio permanente que hermanas y hermanos pueden ejercer libremente delante del Señor. Y también nos hablará de una nación santa, ahí como lo menciona el verso 9, y finalmente un pueblo adquirido por Dios. Yo por lo menos, hermanos, puedo contar 6 figuras que el apóstol presenta aquí. Si usted encuentra una séptima, sería interesante, pero por lo menos lo que podemos apreciar quizás sean 7 o 6, pero son preciosas figuras realmente hermosísimas. Es cierto que cada una de ellas demandaría bastante tiempo, pero como hemos dicho con los hermanos de San Felipe, quiera el Señor que otros hermanos pudiesen abordar estos temas y enseñarnos, aunque los sepamos, aunque los hayamos repetido varias veces, siempre es bueno recordar lo que hemos llamado la iglesia deseable del Señor. La iglesia perfecta estará en la gloria, es perfecta en Cristo. A la luz de Efesios, no hay duda, es sin mancha, sin contaminación, ha sido bañada, lavada por medio del lavamiento, por la palabra de Dios, dice la carta a los Efesios. Pero en este tiempo presente, mientras nosotros estemos aquí en la tierra, a pesar de todas nuestras debilidades y flaquezas, el Señor nos exhorta permanentemente a lo que hemos llamado la iglesia deseable, lo que el Señor desea que se exprese plenamente en los creyentes, en cualquier lugar donde haya un testimonio de la gracia de Dios, una iglesia local. Estas 12 figuras, de las cuales tenemos 6, realmente nos exhortan, son una tremenda responsabilidad. Cuando éramos muchos de nosotros jóvenes, escuchábamos estas lecciones, algo asimilábamos, algo entendíamos, pero quizás los varones concordarán conmigo en que a estas alturas de nuestra vida cristiana, cuando escuchamos y leemos y se nos exhorta de estas figuras, nos hace nacer un tremendo sentimiento de responsabilidad. Volver a repetir y entenderlas,
en la profundidad con que la palabra de Dios quiere llevarnos para poder traducir de manera práctica estas verdades. Edificio de Dios, templo de Dios, casa espiritual, sacerdocio santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Demandan una expresión práctica, real, de todos los creyentes. Hay una responsabilidad especialmente de aquellos que han sido puestos como, no solo como sobredores, como los que presiden en el Señor, y hay una responsabilidad de todos, hermanos y hermanas, en ajustar nuestras vidas a esta realidad. Normalmente tienen que ver con el ámbito de la congregación, con la comunión, con el servicio, con el ejercicio de los dones. Tiene que ver con el ejercicio de aquella facultad espiritual que solo el creyente tiene como sacerdote, que es la adoración, que es la alabanza, que es el servicio, el culto a Dios. Palabra que algunos hermanos usan bastante, pero que es una palabra también efectiva, es un acto de culto a Dios, una liturgia a Dios. La palabra liturgia también aparece en la Biblia, no como una tradición religiosa, sino como un acto que nace realmente, como bien se expresa en el Antiguo Testamento, como un incienso que sube delante del Señor. Y lo primero que entonces el apóstol presenta aquí, antes de entrar en nuestra responsabilidad reflejada en estas figuras, el apóstol, en primer lugar, habla de Cristo. Realmente estamos en una disyuntiva en esta reunión, porque podríamos ocuparla ahora en hablar de nuestra responsabilidad, o bien podríamos ocuparla ahora en hablar de todas las excelencias de Cristo que están presentes en este pasaje. De alguna manera el apóstol también, así como hay 6 menciones de las figuras de la iglesia, también por lo menos hay 4 verdades importantísimas respecto de Cristo. Él le llama que él es la piedra viva. En segundo lugar, le llama la piedra desechada. Habla de la respuesta del mundo hacia su persona. La piedra viva, que es la fuente de la vida, el fundamento de nuestra vida en Cristo. Habla de la piedra desechada, habla también de la piedra escogida y finalmente de la piedra preciosa. Cuatro verdades que se desprenden de lo que el apóstol dice aquí. Acercándose a él, piedra viva, desechada, preciosa, dice escogida y preciosa. Hay 4 descripciones de la persona de Cristo. ¿Cuál de ellas más maravillosa que las otras? Todas son realmente de importante valor. Es la persona más importante. Si nosotros recordamos, hermanos, el ámbito o el contexto en que fue escrita esta carta, es una carta que está en el contexto del sufrimiento. Es una carta que está en el contexto de hermanos que han sido expatriados, están dispersos pero no esparramados, ¿no es cierto? Han sido sacados de su patria, pero tienen una patria celestial. Estarán sin patria, serán extranjeros y peregrinos, pero tienen una patria celestial. No han sido echados al viento o no son como una embarcación en medio del mar sin timón, sin vela, sin brújula, al vaivén de las circunstancias. No existe aquí el ocaso, la mala suerte, la tragedia, el destino, ni nada de aquello. Dios soberanamente ha permitido, ha suscitado estas pruebas. Claramente son persecuciones, sufrimiento por causa del testimonio del Señor. Muchos de nosotros jamás hemos experimentado el tener que salir de nuestras casas, tener que ser alejados de nuestras relaciones más preciosas, tener que estar en incertidumbre, perder todas las garantías sociales y económicas que pudiésemos tener. Son experiencias que son demasiado lejos de la realidad nuestra. Pero también esta carta fue escrita no solamente para los mártires, para los que sufren persecución, sino que adelantándose a todos los tiempos, la carta es una carta de consuelo para todo tipo de sufrimiento y aflicción que el creyente pueda experimentar. Algunos han sufrido más que otros. No importa cuál sea la situación, para todos, de parte del Señor, hay una gracia para cada situación, para cada dolor, para cada aflicción. Hay una gracia siempre disponible de parte del Señor. Muchos de nosotros que no hemos sufrido tanto, habrá gracia también para el ámbito, a lo mejor la realidad de nuestros sufrimientos, pero habrá gracia también para quienes han sido enfrentados a aflicciones mucho más grandes.
Quizás para estos hermanos también. Y si muchos de ellos tuviesen que enfrentar el martirio, seguramente habrá gracia y fortaleza y sostén de parte del Señor para enfrentar situaciones inesperadas realmente en sus vidas. Ellos han sido rechazados, están sufriendo, han sido oprimidos, han sido desechados, han sido menospreciados, han sido realmente sacados fuera por llevar el nombre de Cristo. Y parece que el apóstol, hermano, cuando escribe de él como piedra viva, desechada, escogida y preciosa, está recordando a estos hermanos que sufren que hubo uno que es el Salvador de ellos, el Redentor de ellos, aquel que dio su vida y les amó hasta la misma muerte, que pasó por la misma experiencia y obviamente en grado supremo de sufrimiento y aflicción. Cuando abordamos esta carta en el capítulo 1, el apóstol establece un verdadero lema y habla de lo que él llama los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras él. De manera que el modelo, el patrón, la estela, el ejemplo, la huella a seguir sería la del Señor. Si el Maestro sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, dice la carta a los Hebreos, y se sentó a la diestra de Dios, vosotros, le dice Pedro a estos hermanos expatriados, ustedes tendrán quizás el privilegio de experimentar la misma senda de vuestro Maestro, Fue desechado por los hombres, pero precioso para Dios. Subestimado por el mundo, escogido para Dios. Vilipendiado por los hombres, ultrajado por la sociedad, pero de gran valor. Por eso usa la palabra preciosa. No hay una palabra que pueda describir el valor imposible de medir de lo que, cómo Dios tasa, permítame usar esa expresión, cómo Dios tasa la fe, la confianza, la fidelidad del creyente en medio del sufrimiento. Y podríamos desprender, hermanos, el hecho de que hay una, aunque el Señor nos ama a todos los creyentes, no hay duda, nos amó a todos, pero hay un especial amor por el que sufre. A veces nosotros que tenemos hijos sanos y otros enfermos, parecen hacer un especial amor por el que más sufre. Por el que más sufre. Pasa a ser algo especial. Y el creyente que sufre, que es fiel. Yo me imagino cómo Dios miraba a José desde los cielos. Cómo el Señor miraba a los santos fieles al Señor. Cómo miraba a David en sus aflicciones en medio del desierto. Se forma un lazo muy especial entre el Señor y aquellos sus santos que sufren. Son amados. De hecho, la palabra preciosa también se traduce en el Evangelio de Lucas como amado. Había un siervo, el hijo de un siervo, o de un centurión que era el siervo de un centurión que era muy amado. Y es la misma palabra que usa el Nuevo Testamento y que Pedro usa acá para referirse a los creyentes como preciosos y también a los creyentes como una fe preciosa. Tengo aquí anotado, por ejemplo, si logro encontrarlo, la palabra habla de cosas preciosas o personas preciosas. Cristo es precioso en sí. La palabra precioso significa de alto valor. En el 2:7, el apóstol ha dicho, para vosotros, los que creéis, a contrario del valor que el mundo asigna a Cristo, Él tiene un alto valor para los que creen. Él es precioso. ¿Y por qué creemos en alguien precioso? Porque tenemos una fe preciosa, dice el 1:7. El 1:7 ha hablado de que sometida a vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Interesante, una fe de valor que se aferra a algo no de menos valor, sino de más valor. La fe preciosa corresponde a un objeto precioso, sobre el cual la fe descansa. En este caso es una persona, la persona gloriosa del Señor. Y nuestro hermano ha citado en la oración un elemento que es la razón de nuestra salvación y que es la sangre preciosa de Cristo. Lo dice ahí el 1:19. No fuimos comprados por baratijas o por una ganga o un combo. Permítanme decirlo con reverencia. Fuimos comprados por la sangre preciosa de Cristo. Y nosotros que nos habíamos desvalorizado, que nos habíamos vendido, subastado al mundo, al pecado y a Satanás, el pecado nos había degradado,
totalmente. Pero cuando Cristo nos compró, nos dio un valor infinito en su persona. En su persona. El hombre fue hecho a la imagen de Dios. El pecado lo arruinó. Perdió su carácter moral y espiritual, pero nunca su valor delante de Dios. Es que Satanás nos tentó con baratijas de este mundo, el pecado, el mundo, la carne, la fama, la gloria, todo son baratijas. Pero cuando Cristo nos compró con su propia sangre. Y volvió el valor que Dios asigna a su criatura, redimida, ahora también salvada. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Dijo David en ese campo, ¿no es cierto? Ahí en una noche estrellada, seguramente, en las tantas vigilias de la noche, cuidando las ovejas de su padre. Oh, dice Jehová, Señor nuestro, cuán grande, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y mira los cielos y los contempla y dice, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria? Y el hijo del hombre. Y uno podría estar tentado a que el hombre es un grano de arena en el universo, insignificante, y es cierto, pero espiritualmente hablando, el hombre, permítame decirlo, tiene más valor que todo el universo material. La luna y las estrellas y las cosas que tú formaste, aún los animales, etc. ¿Qué es el hombre? Para que tengas de memoria. Y dice, le pusiste sobre tu creación. Solo el hombre podría hacer esa pregunta, ¿no es cierto? Como alguien dijo una vez, ninguna oveja de David, ningún pájaro en el campo, ningún animal del campo podría haber hecho esa pregunta. Solo el hombre puede decir, ¿qué es el hombre delante de ti? Y el Hijo del Hombre para que le disciple. Solo el hombre pudo entender el valor de la grandiosidad de las manos de Dios en la creación. Bastó la pregunta de David para dar el valor, asignar el valor a su persona como criatura hecha a la imagen y semejanza de Dios, con una necesidad espiritual, con una conciencia de lo divino, de lo eterno, porque ningún animal en el campo, a través de todas las selvas de la tierra, ninguno va a preguntar, Jehová Señor nuestro, ¿qué es el hombre? Para que le visites. Un grano de arena, sí, en comparación al universo, pero un alma tan preciosa que valió la entrega de Jesucristo. ¿Es que una oveja era suficiente? ¿Un becerro era suficiente? ¿Un ángel podría haber hecho la obra de la redención? No, porque el valor de lo que Dios creó es comparable al valor del precio de la redención. Mire el valor que Dios da al alma del ser humano y a la naturaleza humana misma, que le asignó para su redención a la persona amada, a su propio Hijo. Por eso el texto dice, y se puede leer ahí, que fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha, sin contaminación, y parece decir Pedro, Cristo. Esa es la persona. Sangre de aquel ser glorioso, hombre perfecto, fue la que fue vertida en la cruz para nuestra salvación. Entonces, hay una fe preciosa, hay una sangre preciosa y también hay promesas preciosas, dice la segunda carta del apóstol Pedro. Entonces, ¿cómo no nos va a invitar a acercarnos a él? ¿A quién debemos ir? Señor, ¿a quién iremos? Dijo un discípulo por ahí. ¿A quién vamos en nuestra angustia? ¿A quién vamos en nuestro sufrimiento, en nuestra aflicción? A veces en la bonanza nos olvidamos de la total dependencia que debemos tener del Señor. No solo en tiempos de aflicción, en todo momento. La exhortación del apóstol es aquí acercándoos a Él. Y esta palabra acercándose, ustedes la conocen perfectamente, es una constante relación de comunión con el Señor. No está sujeta solamente a las reuniones congregacionales, sino de manera personal en todo momento. Como somos sacerdotes de Dios, en todo momento entramos en la presencia del Señor. Hay un trono de gracia, nos señala las Escrituras, ante el cual podemos acudir permanentemente. Y lo hemos dicho, que está abierto 24 horas y los 7 días de la semana.
El Señor no duerme, el que te guarda no duerme. Dice un salmo. Esto de acercarse es como cuando los sacerdotes entraban en la presencia del Señor. Como cuando sumo sacerdote entraba allí dentro del mismo arca. Tiene que ver con un acercarse reverente, tiene que ver con un acercarse en libertad, con un acercarse sacerdotal, de comunión, de reverencia delante del Señor. La carta a los Hebreos nos invita 4 veces a acercarnos. Lo ha dicho ya en el capítulo 4 que hay un trono de gracia abierto, dispuesto, donde no entramos en silencio como los sacerdotes del Antiguo Testamento. La idea ahí es hablar, es expresar, es derramar delante del Señor todo lo que hay en nuestro corazón, como aquella piadosa mujer del libro de Samuel, que derramó su corazón delante del Señor. No podía hacerlo delante del arca, porque era privilegio del sacerdote, pero si Ana estuviese en este tiempo, lo haría en la presencia misma del Señor, en su santo templo, que es la presencia del Señor, por supuesto. En el capítulo 7 también dice que nos hemos acercado al capítulo 10 al lugar santísimo. Hay un velo abierto para adorar. Y finalmente en el capítulo 12 dice que somos parte ya de lo que la Escritura llama la Jerusalén celestial, porque nos hemos acercado, o hemos sido acercados en realidad. Habla de posición, de privilegio, de libertad que el creyente tiene. Entonces hay un ámbito de necesidad, de urgencia, el trono de la gracia es el trono de la urgencia, abierto para toda situación, para toda prueba, para toda experiencia del creyente. Hay un ámbito de adoración congregacional, pero adentro. Hay un ámbito de privilegio eterno y universal cuando habla de la ciudad celestial, al monte de Sión, al cual nos hemos acercado. Entonces, nos acercamos al que es la piedra viva. Y aquí el énfasis, sin lugar a dudas, es hablar de aquel que es la fuente de la vida misma. La vida está en el Señor, de Él emana la vida divina. El Padre le concedió dar vida a todo aquel que en él cree. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice. No solamente en cuanto a eternidad, en cuanto a tiempo, sino en cuanto a calidad de relación, de comunión. La plenitud de la vida la obtiene el inconverso, el pecador, cuando se convierte a Cristo. Es como el manantial del cual habló a la mujer samaritana, que fluiría y que brotaría espontáneamente al confiar en Jesucristo. Yo te daré del agua. Y el agua, dice, brotará como un manantial, como una fuente de agua, de vida. Y la mujer, percibiendo un poco, dijo: Señor, dame de esa agua. La obtuvo cuando creyó en el Señor. Él trajo la vida a un corazón profundamente vacío, tan vacío como el cántaro que ella traía seguramente sobre su cabeza para llenarlo diariamente. El cántaro de una vida fatigada, arruinada, vacía por el pecado. Pero Cristo vino a llenarla. Cuando el apóstol Pedro habla de piedra, no habla, dicen los expertos, no se refiere a una piedra bruta o una piedra tosca. Los hermanos que saben construcción saben que el fundamento no hay que pulirlo tanto, no, simplemente se echa y se echa el concreto y el cemento y la mezcla y se hace un fundamento sólido. Quizás no hay que pulirlo tanto, pero aquí se refiere a una piedra ya pulida, una piedra ya trabajada, una labrada, una piedra preciosa. Yo no sé si la Escritura está haciendo énfasis a las vetas de esa piedra. Yo sé que hay piedras maravillosas como el mármol, como el granito y otros elementos, el alabastro, son piedras preciosas. Esas piedras en la cuarta región que hacen cositas ahí en la cuarta región, son muy hermosas las vetas turquesa, verdes, claras, oscuras. El lapislázuli también es una maravilla. Aquí es una piedra preciosa. Aquí hay vetas, hay características hermosas que expresa esta piedra. Quizás a eso se referirá
Y lo sugiero así, cuando el apóstol al final dirá que nosotros somos responsables de anunciar, dice, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es una piedra tosca de un solo color, opaca, es una piedra hermosa, como la persona de Cristo. Hay muchas virtudes, muchas cualidades que la Escritura podría exaltar de él. Por eso es una invitación a acercarnos a él, no solo por nuestra necesidad en la aflicción, a una relación de comunión, a una relación de conocimiento del Señor, a conocer todas las vetas, permítame decirlo así, todas las vetas y las aristas de una persona inescrutable como la persona del Señor. Somos invitados a eso. De hecho, la meta suprema del apóstol Pablo, en el capítulo 3 de Filipenses, dice a fin de conocerlo. Yo quisiera, dice el apóstol Pablo, conocerle de una vez por todas, cabalmente, perfectamente. Pero sé que mientras esté aquí en la tierra, ese conocimiento, ese camino de conocimiento, esa relación, esa búsqueda de conocimiento, nunca va a llegar a su cabalidad. Pero lo que Pablo está diciendo en Filipenses 3, eso me sostiene, eso me anima, eso me empuja, eso me hace tener una meta que sé que nunca va a acabar, que si esa meta yo dejo de ambicionarla, seguro que mi vida cristiana va a retroceder. Es como en los cerros del Valparaíso, ¿no es cierto? Si usted va en bicicleta en una subida, ¿qué pasa cuando deja de pedalear? ¿Se detiene o retrocede? Retrocede. Entonces, el conocimiento de Cristo es lo mismo. Hay que pedalear siempre en la búsqueda de su persona. No solo conocer acerca de Él, y la doctrina está llena, ¿no es cierto? La Escritura está llena de enseñanza acerca de Cristo, sino conocerle a Él de manera personal. Yo quiero conocerle, dice, a fin de conocerle plenamente. En esta vida no va a ser posible, pero es la gran meta de la vida, la gran ambición del creyente, lo que nos empuja a seguir adelante. Hay muchas metas importantes, llevar el Evangelio, servir al Señor, claro que es importante, pero todas las metas se subordinan, según lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses 3, a esa meta suprema, para la cual fui asido por Cristo. Dice, y sigo adelante, procuro, voy al blanco, dice. Es una permanente insatisfacción. No que el apóstol esté insatisfecho de Cristo, sino que siempre va a estar insatisfecho porque siempre va a querer algo más del Señor. El inconverso millonario Rockefeller decía, yo para estar satisfecho necesito ganar $1 más cada día. Y terminó y murió así. Y usted sabe que cuando murió, no sé si conoce la historia, la hemos dicho, llegó el día de la herencia, del testamento, y ahí estaban los hijos. Entre ellos David Rockefeller y otros hijos más. Y la primera pregunta de la ambición es al abogado, ¿qué dejó? Y el abogado le dijo sutilmente, lo dejó todo. Claro, dejó toda la herencia, pero también dijo, lo dejó todo. No se llevó nada, porque lo dejó todo. Ellos querían la herencia. Pero interesante lo que dijo el abogado, quedó registrado. Lo dejó todo. No se llevó nada. $1 cada día hasta que un día llegó la muerte. La visión del creyente debe ser conocerle cada día más. Como dice aquí, acercándose a él piedra viva. Lo glorioso es que después de la muerte, dice Filipenses, habrá más de Cristo. ¿Cierto? Porque el vivir para Cristo es glorioso. Y el morir es ganancia. Significa más de Cristo. Plenamente Cristo. Por toda la eternidad. Entonces, es interesante, importante la meta del apóstol Pablo. Aquí Pedro nos pone la misma meta. Hermano, cualquiera sea tu situación, bonanza o aflicción, acércate a Él. No cometamos el error de depender un solo día en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia sabiduría o prudencia, como dice el libro de los Hebreos. Que cada día podamos vivir en la absoluta necesidad de depender de Él.
acercándose. Eso significa diariamente, permanentemente, no renuncies, no dejes de acercarte, de estar en el ámbito de la comunión con Él. Es vital, lo necesitamos. Como ese hermoso himno que muchas veces he querido ponerlo ahí como un cuadro, pero siempre se me olvida ese himno que dice: mi mano ten, Señor, yo flaco y débil soy. ¿Cierto? Dice: acercándose a Él, piedra viva. Y ahí están entonces las 4 cualidades del Señor. Es piedra viva porque es una piedra preciosa, pulida. Seguramente no hay vetas suficientes para describir la hermosura de la persona del Señor. Esa es la meta, dice el apóstol: conocerle a Él, el poder de su resurrección, es decir, el poder de la nueva vida en Cristo. Y si es necesario también el padecer sus padecimientos, porque todo creyente que quiere vivir piadosamente, vivir una vida de íntima relación con el Señor, necesariamente va a ser rechazado por el mundo, porque el mundo jamás va a aceptar ese tipo de vida. Entonces el conocimiento, el vivir en el poder de la nueva vida, no en la carne, sino en la nueva vida, nos va a llevar posiblemente a la aflicción por causa de Cristo. Y dice: llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y esa expresión quizás signifique compartir el hecho de que nosotros también, como dice el apóstol, nos consideramos muertos, pero vivimos para Dios. Lo que vivimos en la carne, dice, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo, dice el apóstol, ahora más vive Cristo en mí. Es una relación permanente de comunión con Cristo. Es una piedra viva, es una piedra desechada. Los edificadores, las autoridades, lo sabemos del judaísmo, no entendieron el tiempo de la visitación del Mesías, del Señor. El paradigma, el ideal que ellos tenían de Mesías no se condijo con lo que fue la venida del Señor. Esperaban un caballo blanco y entraba el Señor en una mula de asno. Esperaban un hombre glorioso y se encontraron con un hombre hijo de un carpintero. Esperaban que viniera del cielo con gloria y majestad, y vino de Nazaret a Jerusalén. Esperaba que millones de ángeles le siguieran y unos cuantos discípulos iban detrás de él. No había comparación entre la gloria mesiánica que el judaísmo concibió, que ellos mismos concibieron, con lo que las profecías anunciaban de la humillación del Señor. Y Pedro mismo lo dijo: primero sus sufrimientos y después su gloria. La piedra la subestimaron, poco valor, poca cosa. Los edificadores, los responsables religiosos y líderes de la nación, de preparar todo el ámbito para la llegada del Mesías y el establecimiento del reino de Dios, no entendieron y desecharon a la piedra que es Cristo, nos dice la Escritura. Y el desechar realmente, hermanos, no hay duda que significó para el Señor su muerte y rechazo. Pero si fuera desechado por el mundo, por los líderes, para Dios escogida y preciosa. No hay tiempo para leer los textos, pero cuando Pedro predica, los apóstoles predican en el libro de los Hechos, hablan de Cristo como aprobado, como glorificado, como resucitado. Pedro especialmente. Dios le ha hecho juez de vivos y de muertos. 4 veces mencionan la gloria del Señor. Pedro enfatizó, reivindicó el nombre de Cristo frente al acto de verdadera traición, de verdadero desprecio hacia la persona del Señor. Los líderes se confabularon con la nación cuando Pilato les preguntó y ellos dijeron: fuera, sea crucificado. No tenemos más rey que César. Pero después de la resurrección, los apóstoles, Pedro predicó. El mismo Pedro que habla aquí de la piedra, no de él como la religión pretende, sino que habla de la piedra, la real piedra, el real objeto de confianza que es Cristo, el Hijo Eterno. Ese mismo apóstol Pedro es el que valientemente usa los términos más gloriosos del Señor. Ustedes matasteis, vosotros dice, matasteis al autor de la vida. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Varón aprobado por Dios. Le resucitó al tercer día. Y finalmente pone una responsabilidad sobre ellos y les dice: a él Dios ha designado
como juez de vivos y de muertos. Fue desechado por el mundo, reivindicado mediante el Evangelio. Esa es piedra escogida. Hermanos, usted y yo somos escogidos, al igual que Cristo. Yo tomo plenamente lo que la Escritura dice en el mismo primer capítulo, cuando dice elegidos según la presencia de Dios. Esa es la palabra escogido. Así como Cristo es una piedra preciosa y escogida, como aquellos a quien salvó, Cristo es escogido, así nosotros también somos elegidos en Él, elegidos en Cristo. ¿No le parece una gran dignidad, un gran privilegio, una gran razón de ánimo para estos hermanos que sufren? Entonces, finalmente, en cuarto lugar, Pedro habla de Él como piedra preciosa. Le hemos llamado la piedra amada. Él es el Hijo amado de Dios. Tiene un valor infinito. Su sangre tiene un valor infinito también. La palabra preciosa es una palabra que no puede ser acotada. El valor corresponde al valor de su persona. Es un valor inestimable, imposible de dimensionar. Va más allá de todo cálculo. Porque hablamos de un ser perfecto, un hombre perfecto como el Señor. Hablamos de un ser eterno como el Hijo de Dios. Dios hecho hombre. De una vida perfecta, de una vida santa, preciosa, que da todo el valor salvífico, redentor, a su sangre derramada por nosotros. Entonces, el mundo despreció a Cristo, pero para Dios tiene un valor que jamás en la historia humana y en la eternidad podrá ser medido. Esto es muy importante, hermanos, porque los cristianos que sufrían, a los cuales fue dirigida esta carta, debe haber sido de aliento para ellos escuchar estas palabras, porque el Salvador de ellos fue rechazado, igual que ellos están siendo rechazados. Que el mundo los despreció, los miró como peso malo, pero Dios les asigna un gran valor. Ustedes también son preciosos en Él. Ustedes son preciosos en Él. Ellos entonces, estos creyentes a los cuales se dirigió estas cartas, a las 5 provincias de Asia, ellos debieran subestimar, no considerar tan importante el valor del oprobio, el sufrimiento, el oprobio, subestimar el oprobio en comparación a hacer la voluntad del Señor, porque eso es lo que hizo el Señor también. Ahí en la carta a los Hebreos, lo voy a leer, dice en el capítulo 12, Hebreos capítulo 12, verso 2, dice la palabra, habla del autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, menospreciando lo oprobio. Esto es asignándole un valor bajo en comparación a hacer la voluntad de Dios. Entonces está un oprobio subestimado. El mundo nos subestima a nosotros. Nosotros subestimamos el sufrimiento por causa de Cristo y valoramos, eso es lo que el apóstol dice, valoramos el hacer la voluntad de Dios y finalmente la gloria que viene después del sufrimiento. Entonces, el que dirán la gloria humana, el reproche del mundo nos hace temblar y le asignamos mucho valor y desmayamos y nos achicamos frente al desprecio del mundo. Y Pedro dice, no, al contrario, ustedes les importele más, dice, lo que Dios piensa de ustedes, cómo Dios aprueba vuestro sufrimiento, vuestro comportamiento, vuestro sufrir por causa de Cristo. Lo que Dios valora en ustedes es más importante que lo que el mundo pueda despreciarlos. Entonces, hay una diferencia tremenda, hay una verdadera balanza. Hay que balancear lo que importa a Dios y despreciar completamente, aunque eso signifique sufrimiento. Les enseña Pedro a ellos dar más valor a hacer la voluntad. Sufrir como cristiano, dirá más adelante. Sufrir haciendo la voluntad de Dios y no como criminal, no como cobarde o no como un inconsecuente, como un mal testimonio de la vida cristiana. Que el sufrimiento tenga un valor realmente por causa de Cristo.
Así que la invitación en esta tarde, hermanos, ha sido a acercarnos a Él, piedra viva, desechado, escogido, precioso. Nosotros también, si Él tiene cualidades, todo lo que nosotros somos en Cristo, hermanos, como piedras, nosotros también tenemos vetas hermosas que son de Cristo. La misma vida de Cristo está en nosotros. Miren las vetas, la hemos mencionado. Vosotros sois casa espiritual, una nueva raza, una nueva casta sacerdotal en Cristo, sacerdocio santo. Tenemos el privilegio de ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos casa espiritual que tiene el privilegio de oficiar delante de Dios como piedras vivas, como casa espiritual. Somos sacerdocio santo, somos edificados para sacerdocio santo. Ese es nuestro oficio permanente. Hemos sido regenerados para eso. Hemos sido limpiados, purificados. Levítico 8:9, tendríamos que ir allá, no tenemos tiempo, pero ahí está prefigurado de una manera maravillosa cómo los sacerdotes fueron purificados, consagrados y habilitados para el servicio a Dios. Y somos casa espiritual, edificados no solo para sacerdocio santo, sino también para ofrecer sacrificios espirituales. Y no hay tiempo también para verlo, pero los hermanos saben que hay un sacrificio de nuestros propios cuerpos. Hay un sacrificio de alabanza, según Hebreos. Hay un sacrificio de buenas obras, de hacer el bien, de la ayuda mutua. Hay una intercesión, una actividad permanente del creyente como sacerdote de interceder por los inconversos y también por nosotros mismos. El privilegio de la oración, de estar en la presencia de Dios. Es un tremendo oficio, trabajo, que nunca termina y que se puede hacer en cualquier momento. En el ámbito privado del creyente puede interceder como sacerdote delante de Dios. Así también como adoramos congregacionalmente, también delante del Señor. El apóstol Pedro, hermanos, dice entonces en el verso 5 que hemos sido hechos casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y del verso 6 al verso 7 al 8, no se nos ha ido el tiempo, pero solamente quisiera sugerir que el apóstol hace 3 citas, ustedes que han estudiado el Antiguo Testamento, hace 3 citas del libro del Antiguo Testamento para hablar de Cristo como la roca. Por ejemplo, en el verso 6, no hay duda que cita esa expresión hermosa cuando dice: he aquí pongo en Sión la piedra del ángulo, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Si usted va a Isaías 28:6, podríamos encontrar 5 cualidades de esa piedra: probada, angular, preciosa, estable, confiable. El contexto lo sabemos. Los judíos, ante el temor de Asiria, ante la amenaza de Asiria, querían encontrar protección en Egipto, buscar la seguridad en Egipto, el pacto con la muerte, dice la Escritura, que se hará en el futuro, ¿no es cierto? Buscando protección en Egipto. El Señor dice: no, yo soy la roca, en Sión está la roca, en Sión, aquí están las promesas, el pacto. La persona de Dios es una piedra probada, angular, preciosa, estable, confiable. Esto lo aplica el apóstol Pedro a la persona de Jesucristo. 5 cualidades de su persona. Yo quiero sugerir que la primera mención de Cristo como piedra en el verso 6 tiene que ver con toda su persona, desde su nacimiento hasta antes de enfrentar la cruz. Él se presenta como un hombre probado, precioso, estable, confiable, como la piedra, como el hombre que puede llevar a cabo los propósitos de Dios. En el verso 7 cita el gran Salmo 118, que se cantaba en las subidas hacia Jerusalén, de los cánticos graduales. Ahí el Salmo 118, en el verso 7, dice: la piedra que los edificadores desecharon
ha venido a ser cabeza del ángulo. Y sugiero, hermanos, que ahí está. Cuando habla de desechar, en una sola palabra, resume todo el padecimiento, el oprobio, el salir fuera cargando una cruz, el rechazo del mundo, el ser muerto, ser sepultado y resucitado, porque dice, fue desechado, ahí está toda su pasión y muerte, pero ha venido a ser cabeza del ángulo, es decir, Dios le ha exaltado, le ha puesto sobre todo el gran templo de Dios, todo el plano, toda la estructura del reino de Dios. Él es la piedra angular, la cabeza del ángulo, piedra principal. Es el fundamento y la piedra principal del ángulo. Todas las medidas parten de él. Todos los trazos a partir de él. Se entiende que se pone en una esquina la piedra, ¿no es cierto? Una línea para acá, una línea para allá. A mi hijo, que algo sabe de trazar, le pregunté qué significa eso. Bueno, que a partir de esa piedra en la esquina se pone un muro y se fija el otro muro. Cualquier error, me dice papá, cuesta mucho arreglar los errores después. Si el error empieza al principio. Bueno, ahí están judíos, dicen, y gentiles. Eso es la extensión del reino de Dios. Judíos y gentiles. Se extienden las dos aristas, pero hacia arriba está el crecimiento. Y ahí está el cuerpo, el edificio, judíos y gentiles. Se extiende, pero a la vez crece, va formándose hacia arriba, va creciendo. La principal piedra, el punto de referencia, de donde parten todas las medidas, es Jesucristo. Desecharlo a él, se derrumba toda la esperanza del judaísmo. Tropezaron, dice la Escritura. Se derrumbó la estructura que ellos religiosamente quisieron construir. Pero Dios levantó la estructura del reino de Dios, de los propósitos de Dios de bendición para este mundo, en Cristo, formando un pueblo celestial, un edificio, un templo, etc. Entonces ahí está lo que es su muerte, su rechazo, muerte, resurrección, y hoy en día como cabeza también de la iglesia. Y la última expresión, verso 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Y hermanos, yo no sé si hay alguien sin Cristo en esta tarde, pero solemnemente la Escritura dice aquí, que el mismo precioso, probado, excelente, de valor infinito, que se presentó para Israel como Salvador, el mismo que fue desechado como piedra principal, pero que Dios le exaltó hasta la diestra de su persona, es el que un día va a ser la piedra de juicio. Habla de juicio aquí. Y cita Isaías 8:14, léalo en su casa. Dios dice que esa piedra es una piedra de tropiezo y que hace caer para el incrédulo, para el que rechaza, para el que no confía. Israel, en el contexto de Isaías 8, rechazó, no confió en las promesas de Dios, pues tuvieron que enfrentarse con el juicio de Dios, porque el pecado de la incredulidad jamás será perdonado. Entonces, tenemos una piedra que fue presentada a la nación. Aquí el Cristo, he aquí el Cristo, probado y precioso. Una piedra desechada pero glorificada. Y una piedra que un día será el elemento de juicio, porque todos los incrédulos tropezarán. Y aunque no lo dice, y Daniel dice que es una piedra que desmenuzará a los reinos de este mundo y que aplastará a aquellos que han rechazado su amor. Los tres pasajes que menciona Pedro parecieran resumir toda la vida, la historia más preciosa. La historia más gloriosa, la historia que ha sido nuestra propia experiencia, de su hermosura, de su perfección, su obra y su pronta venida desde la gloria a buscar a su iglesia y después en juicio. Él está exaltado,
un día vendrá a ejercer juicio. Y tristemente y lamentablemente, muchos caerán bajo el juicio de esta roca, cuyo peso molerá eternamente a todo pecador. Cuando la Biblia habla de Cristo como roca de juicio, usa las palabras más severas que encontramos en las Escrituras. Ay de estos líderes, ay de estos edificadores, que conscientes de la inocencia del Señor se atrevieron a crucificarle. Y Pedro les dice, ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes son responsables. Ustedes los edificadores. Dios les va a enrostrar y les va a hacer responsables de la muerte del justo. Y esa predicación de Pedro fue tan impresionante que algunos dijeron, varones, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Somos culpables. Nosotros dimos muerte, desechamos a la piedra angular de todos los propósitos proféticos de Dios. Y gracias al Señor algunos se convirtieron. Pero vendrá el día en que efectivamente el juicio vendrá sobre este mundo. Más vosotros, hermanos, si ustedes quieren, pueden seguir estudiando. Miren el contraste entre los que se pierden. Más vosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, etcétera, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Perdonen la hora, que el Señor bendiga su palabra, y ha sido un tiempo hermoso estar con los hermanos de Santa María, de San Felipe, en estos días. Sabemos que solo el Señor podrá bendecir su palabra, y estamos, hermanos, como a veces dicen los jóvenes en el supermercado, tienen una camiseta que dice, estoy para servirle. Y hermanos, estamos para servir a todo lo que sea necesario a los santos aquí en San Felipe y Santa María. Muchas gracias, y vamos a pedir que un hermano pueda terminar en oración y pueda encomendarlo. Gracias.